un miedo a que uno tenga su propio criterio, tenga su propio ojo crítico y pueda decir esto está bien, esto está mal. No éramos escuchados como ovejas y todo era mediante como esa manipulación de que teníamos que hacer esto, teníamos que hacer aquello. Lo llevan a uno a un nivel donde aunque uno no esté de acuerdo, uno se queda callado. Y yo soy Paula. Bienvenidos a Las Chonas Podcast. Este es un espacio donde vamos a compartir nuestras experiencias, vivencias, reflexiones. Aprendizajes que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y pues que queremos pasar un rato de charla, un rato divertido de nuestros traumas, de nuestras experiencias. Y pues justo hoy vamos a iniciar con un tema que nos tocó a nosotras vivirlo y que esperamos que a ustedes también les ayude para afrontar estas situaciones. Sí, Paula, entonces, ¿cómo es el título de hoy? Manipulados en el nombre del Señor. Nuestra experiencia en la iglesia. No queremos ni hablar de ninguna congregación ni de ninguna denominación. Es lo que vivimos, cómo lo vivimos y qué aprendimos de esto. Que al final ustedes puedan pues reflexionar un poquito y si están dentro de una iglesia, pues mirar dónde están parados y no, reírnos un poco de todo lo que vivimos porque la verdad que ha sido un aprendizaje largo de casi 15 años. No significa que nosotros no seamos cristianos en este momento. Yo continúo asistiendo a otro lugar, pero pues ha sido una experiencia larga y queremos compartirla con ustedes. Bueno, para dar contexto, queremos contarles que nosotros pues llegamos a la iglesia, Angie tenía 14 años, yo tenía 12 años, pues básicamente mi papá fue el primero que llegó porque él venía de una situación de depresión de 2 años que estaba súper mal. Él llega a la iglesia, pues conoce a Jesús, conoce de este ambiente y él mejora su salud emocional, su salud mental. Y pues a raíz de eso, que él se sentía completo, se sentía pleno, se sintió muchísimo mejor, pues nos invitaron a nosotras y fuimos la primera vez a un culto de jóvenes. Sí, cuando mi papá nos invita a la iglesia, pues realmente nosotros estábamos en la época de la adolescencia, de muchos amigos, de estar en un grupo de danzas y como que no queríamos. Yo me acuerdo que nos invitaron varias veces y era como, ay no, qué pereza, porque siempre pues teníamos el concepto de que la iglesia era aburrida. Fuimos al primer culto de jóvenes y nos pareció chévere. Yo me acuerdo que fue una experiencia diferente y a partir de ahí pues empezamos a vincularnos como familia en la iglesia y fue un tiempo muy bonito, digamos que los primeros años fue una experiencia linda porque nos sentimos parte de una comunidad, hicimos muchísimos amigos, conocimos gente maravillosa que incluso muchos de ellos hasta el sol de hoy pues están en nuestra vida. Por haber vivido pues esa experiencia tan bonita al inicio, nos llevó a servir y a querer crecer en el liderazgo, a participar en la alabanza, a ser maestro de niños, a ser ujier, o sea, prácticamente hicimos de todo dentro de la iglesia y al pasar el tiempo, pues empezamos a darnos cuenta que habían cosas que no eran tan sanas, ¿cierto? Cosas que lo ponía uno a pensar, pero como uno está dentro de ese sistema, veámoslo de esa manera, pues no nos sentíamos con la libertad de pronto decir esto no me parece, esto no me gusta, siempre recordando al inicio, no, es que la iglesia es tan bonita, que el espacio de servicio es tan bonito, pero pues llegan momentos donde no y creo que lo que vamos a hacer hoy es hablar de eso. Igual también cabe aclarar que nosotros teníamos una relación con Dios y eso fue lo que aprendimos en la iglesia. Y lo hacíamos por amor a Dios, o sea, como de muchas de las cosas que nosotros hacíamos o que soportábamos era como de, lo estamos haciendo para Dios, lo hacemos porque también lo disfrutábamos, o sea, también servir, a mí me gustaba cantar y pues en la iglesia teníamos el espacio donde yo cantaba y a través de ese talento que yo tenía, pues servía y era chévere y lo disfrutaba, pero había momentos en que ya viendo en retrospectiva, o sea, habían ciertos abusos en ciertos aspectos de cómo se manejaban las cosas en la iglesia. Por eso pues aclaramos que no todos los lugares son iguales, porque luego pues tuve la oportunidad de servir en otro lugar que era pues diferente, sobre todo esa dinámica.
pero pues lo que queremos hablar es de la manipulación. Ujú. Y voy a comenzar contándote una anécdota que me acordé, y seguramente te vas a acordar, de la primera vez que fuimos manipulados, pero no nos dimos cuenta. No sé si te acordás que estuvimos en un retiro espiritual, llegamos todos, no llegamos directamente a la casa, sino que llegamos a la iglesia. Y yo me acuerdo que el pastor comenzó a dar como una reflexión sobre lo que vivimos, lo espiritual y ta, ta, ta. Y me acuerdo que terminamos todos dando una ofrenda, pero yo me acuerdo que, o sea, No había necesidad. o sea, primero no había necesidad de ofrenda porque veníamos de un tiempo, o sea, no era que llevábamos plata, éramos un montón de jóvenes. Fue tanta la presión, no la presión, sino la manipulación, que mucha gente empezó a dar pulseras, anillos, aretes de oro. No Yo me me acordaba, acuerdo, no me ¿no te acordaba. acordás? Yo me acuerdo que tenía un celular, eso fue en el 2010, eso fue hace mucho tiempo. Yo tenía un celularcito, no es como ahorita los que tenemos, sino era una flechita. Y yo me acuerdo que yo vi que todo el mundo empezó a echar y yo veía que gente iba y echaba celulares y yo dije, yo no tengo nada para darle al Señor. Es mi Es mi momento de brillar. ¿Te acuerdas? Ahora sí, Sí, te acuerdas. sí. Y yo cojo mi celular, lo abro, le saco la SIM card, me guardo la SIM card y voy y lo deposito allá. Yo creyendo que había hecho la mejor ofrenda para Dios porque pues eso era lo que sentíamos en ese momento. Ahora que lo pienso, yo digo, no había necesidad, primero porque éramos un montón de jóvenes que veníamos de un momento espiritual y que habíamos pagado por estar en ese evento, en ese retiro. Y lo más gracioso de todo es que tiempo después nos enteramos que la persona que recogía todo ese dinero Se quedaba se quedaba con gran parte, como dicen por ahí, le metía la mano a la arquita del Señor. Judas, ¿eres tú? ¿Y qué pasa? Pues claro, nosotros dando y todo el mundo dio y luego esa platica pues no cogió camino para adecuaciones de la iglesia, sino para el bolsillo de esta persona. Entonces, son cosas que en ese momento, lo decimos aquí, pues lo veíamos como muy chévere, ay sí, lo doy todo por el Señor, pero que si lo vemos realmente, estaban manipulando un montón de jovencitos que no tenían nada para dar, que tenían un corazón, una disposición, pero pues que no había necesidad. Sí, o sea, en esta iglesia en particular había un tema con los diezmos y las ofrendas. O sea, Sí. el tema era que sí pedían y que hacían como mucho hincapié en que había que diezmar y que había que ofrendar. Una de las cosas que más nos recalcaban, y o sea, está en la Biblia, sí está en la Biblia, que es que malditos sois con maldición. Uf, sí. Y era como de la gente daba, mucha gente no daba solo por agradecimiento, sino era porque, uy, si yo no doy, Dios me va a maldecir o me va a ir a empezar a ir mal. Y yo, pues por mucho tiempo sentía que yo debía dar porque si no me iba a ir mal. Incluso no solamente en la parte económica, también era como de si yo dejaba de asistir a la iglesia o si yo me iba de esa iglesia, me iba a ir mal. Y yo viví con ese miedo y yo decía a todo mundo, a todos nos decían, no, o sea, como después de esta iglesia no hay nada, o sea, después de esta iglesia no hay, ustedes no van a crecer, ustedes no van a salir adelante, a ustedes les va a ir mal. Y es como de, usaban la Biblia como ese pasaje como para decir, ustedes tienen que dar, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que estar dispuestos, también era otra cosa, como en el servicio era como de, tienen que dar la milla extra, tienen que hacer esto, y era como de nosotros nos esforzábamos, dábamos, o sea, no solamente económicamente porque pues éramos jóvenes, tampoco damos mucho. pero sí lo del tiempo, lo del servicio era como dar, y todo era mediante como esa manipulación de que teníamos que hacer esto, teníamos que hacer aquello, y había otra cosa que nosotros después de que pues hemos visto la vida como de otra forma, es como la voluntad de Dios. Sí, a eso iba. Yo pensando, cuando planteamos el tema, yo pensaba en como 3 tácticas de manipulación que se utilizan dentro de la iglesia y quiero que pues hablemos de anécdotas o de experiencias en estas 3 áreas. La primera es las frases mágicas o los textos bíblicos sacados de contexto para manipular. El miedo, que es una herramienta que se utiliza para que la gente sirva, ofrende y esté 100% en la iglesia. Y la culpa religiosa. Entonces, pues hablemos lo que decías primero. Bueno, la voluntad de Dios, o sea,
porque son muchas formas de Sí. manipular, pero esta era una como de, nosotros como que no teníamos la libertad de tomar ciertas decisiones, o sea, éramos jóvenes. Y era como todo lo que nosotros queríamos hacer o pensábamos hacer era como que primero era, ay, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que esta sí es su voluntad? Como de qué voy a estudiar, ¿será que si yo estudio esta va a ser su voluntad? Porque Ay, nos metían en la cabeza que lo que teníamos que estudiar era porque tenía que servir para servir a Dios, o sea, no era como que, yo me acuerdo que inicialmente yo inicié la carrera, soy comunicadora social, con esa, me acuerdo que cuando me preguntaron que yo por qué había escogido la carrera, entonces yo pues había explicado que me gustaba y que también pensaba que era una herramienta o era una buena carrera para hablar de Dios y servir en mi congregación y que a todos nos habían metido en la cabeza, la mayoría, ujú. que teníamos que ser pastores. Y Ay, yo me sí. acuerdo que era como, no, yo estudiando comunicación, voy a ser pastora, voy a comunicar la palabra de Dios, voy a usar los medios de comunicación, voy a usar las redes sociales, voy a usar para transmitir el mensaje, ta, ta, ta. Y es como, siempre que íbamos a tomar una decisión, sea de que si íbamos a salir con alguien, Ay, sí. tocaba consultar, tocaba decir Si no, vas que a me... viajar, si vas a viajar, entonces hay que comentarle al pastor, ¿sí? Yo me acuerdo con el tema de la voluntad de Dios y si era voluntad o no. Yo me acuerdo que quería estudiar, bueno, yo soy psicóloga y había un líder en la iglesia que era un poquito religiosillo, un poquito bastante, y una vez en una reunión, no sé si fue en una escuela de liderazgo o en un discipulado, yo dije que yo iba a estudiar psicología. En ese momento no había comenzado. Con eso tuve, porque dijo, ¿cómo se te ocurre? Me llamó después, Angie, ven acá, no sé qué, ¿cómo se te ocurre que vas a estudiar psicología? Esos son puros pensamientos del mundo y del diablo. La psicología te va a sacar de la iglesia. Y yo hacía, ¿qué? ¿De qué me Tiesa y estás? calva. Yo quedé tiesa y calva. O sea, yo, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Estaba joven, eso fue antes del 2000, qué sé yo, como el 2013. O sea, eso fue hace muchísimo tiempo. Y yo le decía, no, ¿cómo así? Pues es una carrera, es chévere, me gusta, también siempre como pensando en ayudar a otras personas, en el impacto, no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional, en lo psicológico. Pero para esta persona, ¿cómo se te ocurre? Eso no es de Dios, porque tengan algo en cuenta. Ese sentir, es que yo siento que eso no es de Dios. Es que yo siento que esa no es la voluntad de Dios. Tengan cuidado. O sea, uno realmente, nosotros lo decimos porque lo vivimos. eh, el hecho de querer tener, por ejemplo, una pareja o estudiar una carrera universitaria y esa persona viene y se te acerca y se cree con la autoridad de decir, es que yo siento, es que tuve una revelación, siento que no es de Dios. O sea, si eso no es de Dios, pues usted solito en su casa ora y le entrega al Señor esa relación, le entrega al Señor ese proyecto de vida y se va dando en el camino. Pero no yo me acuerdo que yo salí de esa reunión y yo decía, ¿cómo así que no es de Dios que yo estudie una carrera universitaria? ¿Este señor qué le pasa? Obviamente en ese momento entendí que no debía hacerle caso, pero otra persona pues dice, ay no, sí, eso no es de Dios, mejor no estudio, mejor. Entonces es como darnos cuenta de que utilizan o se utiliza de pronto un vocabulario dentro de la iglesia que te limita, que te mantiene ahí como que, ay sí, si eso no lo hago, Dios no me va a bendecir. Por ejemplo, el hecho de no dar económicamente. Es que si usted no da, pues Dios no le va a dar, porque Dios da a aquel que siembra. O sea, desde el púlpito y desde el altar, y con mucho respeto lo digo, no quiero ofender a nadie, pero se utiliza el altar y el espacio de predicación de la palabra para hablar a su conveniencia, utilizar frases a su conveniencia para que la gente sirva y se quede, para que la gente diezme o para que la gente haga lo que ellos quieren, ¿sí? No estoy diciendo que lo hagan de una manera maquiavélica, pero sí lo hacen creyendo que está bien y realmente no es así, ¿sí? La palabra de Dios lo que es, o sea, no tomar textos a la loca y decir, tomo este texto y lo aplico acá, porque pues se crean doctrinas raras y se crea una iglesia pues con muchos problemas doctrinales. Sí, o sea, y es que el tema no es que no se hable de los diezmos y las ofrendas. O sea, el problema es que el hincapié que Bien, hacían y sí. para todo había que dar plata
o sea, cada reunión que se hacía era como y era como media hora ahí hablando de las ofrendas y los Sí. diezmos. Otro tema aparte de la voluntad de Dios que pues hemos tocado así por encimita como de que sí, o sea, si uno iba a salir con alguien, si a uno le gustaba a alguien, era como de consultarle a los líderes y como que sí, eso es de Dios, eso no me da paz. O sea, Ay, él no me da paz. A mí no me da paz que se metan en mi vida. o sea, uno a veces entiende que ellos quieren, o sea, quieran lo mejor para uno Ujú. y que de pronto Y sí, bien, sí, chévere. sí, Chévere pero que estén. hay cosas de cosas. Sí. Otra cosa que quería hablar y que quería tocar porque es un tema álgido y es el tema de la honra. Ay, Porque es con los líderes y con los pastores, sobre todo con los pastores, era como usted tiene que honrar a su líder, usted tiene que honrar a su pastor, usted tiene que respetarlo, tiene que obedecerlo, así lo que ellos digan sea una locura, así lo que ellos digan no tenga sentido, así lo que ellos digan pues como raro, tocaba como ay, hacerlo sí, sí. y lo otro, o sea, era como hay que recoger plata Toca hacer. para el cumpleaños del pastor, porque hay que honrar al hombre de Dios y a veces pedían ofrendas, me acuerdo que para honrar Grandísimas. al hombre de Dios y es como pues o sea, la gente si quiere expresa su Claro. cariño, pero no era como que todo el tiempo esa insistidera y también los pastores, o sea, no solamente es como de ellos demandaban, como que Ujú. demandan la honra, o sea, yo estoy aquí, soy el hombre de Dios y me tienen que honrar. O Y es sea, en vez de pensar que ellos son los pastores, o sea, están llamados a ayudar al caído, al enfermo, al hermano, al que viene. No, yo estoy aquí, usted está allá y usted tiene que servirme, tiene que darme. Teniendo en cuenta también hay que aclarar que piden, ay, que sus cumpleaños, pero a los que servíamos, pues brillaban por su ausencia, o si se hacía un compartir de cumpleaños, le tocaba entre nosotros mismos recoger. Temita que me causaba ruido y era que nosotros que estábamos en la alabanza, si una cuerda se partía, entonces la pagaba el guitarrista. O sea, aparte que el guitarrista venía, el muchacho, el joven o la jovencita o el músico que sea que estaba en la batería, en el bajo, estaba ahí en su instrumento, daba gratis, servía gratis porque lo hacemos por amor, lo hicimos mucho tiempo por amor. Disfruté muchas cosas del servicio, pero habían otras que no, como estas, que era, usted viene y da, pero si usted se parte la cuerda, usted la paga. Vea que el parche del bombo, usted lo paga, baterista, porque usted está tocando mal. Cuando realmente, pues, los instrumentos tienen un uso y se supone que la iglesia debe poner el tema de los micrófonos. Estas chicas que andaban con los micrófonos ahí, tocaba cogerlo de aquí y pegarlo aquí, porque si no se caía el cable. O sea, cosas que yo decía, ni esto nos dan bien. O sea, piden. Hombre, y no son capaces de comprar unos cables que no estén pelados. O sea, no, por favor. O sea, lo decimos con risa, pero es que en ese momento era frustrante. O sea, no, o sea, si me sí. piden, pues dennos también, ¿cierto? Sí, sí, y bueno, el tema de la honra era como, y Sí. siempre, o sea, porque lo que decíamos, habían cosas de cosas, o sea, el tema que nosotros hablamos aquí de la manipulación es porque a los pastores no se les cuestiona sus decisiones, sus Ujú. acciones, y es Ni importante lo que que, predican. ajá, ni lo que predican, y es importante que si uno está asistiendo a una iglesia, o sea, no se puede cohibir a la gente de pensar y de tener un ojo crítico. O sea, incluso Pablo dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero, o sea, también estamos como en el deber, siento yo, de si algo está mal, pues poder expresarlo con libertad y decirle, no me parece esto, esto no sé, pastor, esto está, pero a ellos no se les podía cuestionar porque de una la agarraban en contra de uno o no, o sea, no éramos escuchados como ovejas, o sea, nosotros Ujú. sí como ovejitas sí teníamos que escuchar la voz del pastor, pero si uno veía como algo, uno no podía refutar eso o sea, uno no puede dejar de, de pensar y de... Sopesar. sí, o sea, no es solo criticar por criticar, sino es como decir, o sea, ¿qué está pasando Esto aquí? está a la luz de la palabra. O sea, porque le vamos a poner temas específicos. Una vez, un señor pastor, Que no diremos quién es, pero él sabe eh, quién es. predicando que él era el ungido de Jehová, Ay, sí. como son los ungidos de Jehová y que tienen a Dios de su lado, dijo que contra él se habían levantado.
y era como metiendo terror a la iglesia de como no se levanten contra mí. Y él dijo que Dios había arrancado a una persona que había intentado levantarse contra Falso él testimonio sobre él. y esa persona murió. Y según él, que era porque Dios lo había arrancado porque se había levantado contra él. Ese día Uy, había una hermanita. divina. La hermanita empezó a decir, eso no es de Dios, En Dios pleno es culto. amor, Dios es amor. O sea, uno si es cristiano, o sea, conoces a Jesús, si uno ha leído la palabra, o sea, Dios no va a actuar así, o sea, Dios es amor, Dios es un Dios que perdona, un Dios que Claro. quiere que todos se acerquen a Él. ¿Cómo va a decir Él que Él está por encima de otras personas y que Dios como Él es el ungido y el escogido, pues entonces va a quitar o va a matar a alguien? O sea, Dios va a hacer eso, o sea, es como y ese día yo me acuerdo que todos quedamos, o sea, Fríos. sí, o sea, Sí. era un tema delicado con ese pastor y hubo más situaciones donde yo personalmente, como siempre me ha gustado leer la Biblia, hubo un tiempo que había muchas murmuraciones y obviamente los Sí. hermanos hablan de que no estábamos de acuerdo con lo que hacía el pastor, pero generalmente pues uno cayera en solo hablar, pero no como decirle, pastor, Enfrentar. está pasando esto, Sí. ¿qué pasó? Yo me acuerdo que yo, leyendo la Biblia, en el tiempo de Moisés, que ellos estaban en el desierto, el pueblo empezó a murmurar, a hablar de Moisés, y yo leí eso y yo dije, esto está pasando en la iglesia, y si Dios lo puso acá, pues hay que... Algo me estaba hablando a mí y yo dije, voy a hablar con el pastor para no caer en solo murmurar, hablar mal. Entonces yo le dije, pastor, necesito hablar con usted. Yo le dije, pastor, yo en ese entonces había pasado elecciones y habían llevado candidatos Políticos políticos. turbios. Cabe aclarar, porque no tengo nada en contra de la política, la verdad, pues siempre he estado como muy alejada, voy y voto, cumplo con mi deber como ciudadana, pero nunca he estado involucrada, no me gusta. Y siento que la política dentro de la iglesia hay que saberla manejar, porque la política es sucia, o sea, no vamos a decir, ay, no, son súper transparentes, no. Y divide. Y divide. Y aparte de eso, que no traen candidatos o personas con una buena y un buen historial, sino que ven y traen el peor corrupto y ¡chan! Ahí sí lo montan al altar, ahí sí le dan el micrófono, hable, tenga libertad, y fue así como, No, ¿qué? y el problema no es solamente que lleven al político, el problema es que vamos a apoyarlo a él. Si Sí. lo dice el pastor, entonces la gente va a decir, ay, Toca hacerlo. ay, Sí. no, hemos orado. Eso Y hemos orado. Dios, no sé qué, y vamos a votar y apoyar a tal persona. Y yo no estaba de acuerdo porque es como, o sea, el ejercicio político es algo personal, es una decisión que uno toma porque uno lee, uno se documenta, uno escucha las propuestas, uno no vota por gente Al ojo, porque sí, o algo, sino sí. porque hay propuestas y uno tiene que decidir de acuerdo con eso. O sea, la política está mal, o sea, hay muchas cosas que están mal hechas, pero la gente tiene que tener la libertad de votar por quien Por quiera. quien quiera, sí. Y era como, vamos a votar por esta persona. Yo como, ¿qué pasó? Yo le dije, no me parece, no estoy de acuerdo con esto, porque pues, o sea, lo que le estaba contando. Y llega y me dice. Que agarre y me dice. Que agarre y que me dice. Me dice, eso que está diciendo es que en la universidad le están llenando la idea del comunismo. Comunista, Paula, te volviste Sí, comunista. no, que eso eran ideas de la universidad, que eso me estaban llenando el cerebro de cucarachas y no sé qué, y yo como que no, o sea, pues, y yo igual cumplí con decirle. Sí. Pasó así. Pues que el Señor, yo servía en ese entonces cantando, y durante esa semana no fui convocada. No fui convocada porque a nosotros pues nos programaban el líder y seguramente habló con la persona y no me programaron y yo, tan raro. Lo que pasa es que él tenía miedo de que estos pensamientos comunistas se regaran dentro de la iglesia, porque ese es un tema, un miedo a que uno tenga su propio criterio, tenga su propio ojo crítico y pueda decir, esto está bien, esto está mal. Entonces, cuando una persona toma la decisión de hablar y decir, esto no me parece, entonces la cogen en contra. Y fichadita. Y se me olvidó mencionar, el día que presentaron a esa persona política, había un hermano Ay, sí. que se paró
y en plena reunión. Ajá, agarró la Biblia y dijo, La sacudió. yo vine para que hablen de esto, ¿por qué están trayendo gente? Hablen de Dios, hablen de la Biblia. Y todo el mundo todo, como que- todo el mundo en silencio, nosotros en el altar así, ¿no? Observando todo lo que estaba pasando. Y ¿saben qué es lo más triste de esta situación? Eso me parece triste, que el hermano se levantó y yo estoy segura que muchas otras personas también estaban en desacuerdo. Nosotras estábamos en desacuerdo y en vez de apoyarlo, porque ¿qué dijimos? También levantarnos y decir, estoy de acuerdo. Nadie más se paró. Un silencio sepulcral. Como en el cuento de que les dije que él habló de que el Sí. Dios había arrancado a alguien y la hermana dijo, eso no es de Dios. Todos debimos decir, ¿cómo así? ¿Usted qué está diciendo? Exactamente. Pero por ese, como le digo, esa manipulación, lo llevan a uno a un nivel donde aunque uno no esté de acuerdo, uno se queda callado. Sí. ¿Saben? Lo triste de la historia es que este hermano cogió su Biblia, cogió a su esposa, cogió a su niño, porque yo los conocía, porque yo les daba discipulado. Y yo les daba, sí, estábamos en discipulado juntos. Yo los veo que ellos se levantan y se van de la iglesia. Y pregúntenme si él fue a hablar con ellos. No. O mandó a algún líder responsable para traerlos de nuevo al redil. No. ¿Por qué? Porque él también tenía pensamientos comunistas. No, mentiras. Porque él también, porque para él representaba una amenaza. Es que ese es el problema. Cuando en la iglesia hay personas que piensan diferente, porque no está mal poner sobre una balanza, pero el problema es que dicen, este me va a dañar el redil, este me va a sembrar la cizaña. No. ¿Qué deben hacer? Acercarlos, escucharlos, revisar con la palabra. ¿Para qué? Para construir y edificar una iglesia saludable. Es que no es saludable que solamente una persona decida, no es saludable que una sola persona tome decisiones. Ese tema que él iba a arrancar, que Dios iba a arrancar, también nos lo dijo en Escuela de Liderazgo la semana antes. Y lo más triste, como les digo, el caso es que habíamos en esa reunión que como unos 15, 20 líderes, todos sentados así. Él dice esta situación tan desagradable porque era una amenaza directa para el liderazgo. O sea, eso hay que tenerlo claro, nosotros lo sabíamos, él estaba involucrado en una situación complicada, la iglesia estaba murmurando y todos los líderes estábamos así como, no sabíamos qué hacer porque pues hay situaciones de la iglesia que uno no sabe cómo manejar. Y él se sintió atacado y su defensa fue decir que si nosotros hablábamos, murmurábamos, hacíamos motín o qué sé yo, pues que Dios le iba a coger en contra de nosotros, como si viviéramos en el Antiguo Testamento. Sí. Yo me acuerdo que salimos de esa reunión y todos nos mirábamos así como, ¿vos escuchaste lo mismo que yo? Sí. Todo era, o sea, sí, real. Y cuando él lo predica desde el altar y la hermana se levanta como una guerrerita, la verdad, yo a esa señora siempre la voy a admirar porque era una ancianita, yo creo que esa señora tenía casi 90, pero ella se levanta de su silla y lo dice con tanta fuerza y con tanta pasión que Dios era amor, que como... Yo dije en ese momento, estamos mal como iglesia. ¿Cómo nosotros jóvenes nos quedamos callados? ¿Cómo los de la alabanza? ¿Cómo los ujieres? Claro, eso era para que todo el mundo hubiera parado y se hubiera ido como de, pero ¿qué me están predicando? ¿Qué me están predicando? Hay que revisar qué nos están predicando, porque muchas veces nos quedamos ahí. ¿Por qué nos quedamos ahí? Por la culpa, por el miedo, ese terror de, si usted se va de la iglesia, Dios no lo va a bendecir. Si usted deja de servir, el Señor va a dejar de trabajar en sus propósitos con usted. Como si la bendición de Dios o como si el apoyo de Dios en nuestra vida estuviera condicionada a nuestro servicio. O sea, prácticamente le dicen a uno, la salvación usted no se la gana por aceptar a Jesús en su corazón. Usted se la gana porque tiene que trabajar, porque usted tiene que predicar, porque usted tiene que servir. Si usted no lo hace, entonces ¿qué pasa? Dios la va a abandonar. Es un miedo que yo sé que lo hemos sentido, yo lo sentí por mucho tiempo, yo decía, ay, ¿qué tal que Dios no? ¿Y qué tal que el Señor? Sí. Y, o sea, nosotros que vivimos en ese ambiente, muchas personas se fueron de la iglesia, muchas personas se apartaron y de pronto esas personas tuvieron problemas, como todos nosotros, tuvieron enfermedades y ¿qué decían? Eso les pasa por haberse alejado de Dios. Ay, Eso les pasa porque se alejaron, porque no buscan a Dios, porque Entonces como que todos los cristianos, no cristianos, o sea, ateos, católicos, apostólicos, budistas, todo mundo musulmanes, tiene todos. Problemas, situaciones, enfermedades, o sea, calamidades, o sea, hay muchas cosas que no están en nuestro control y es como de acolitan o dicen que eso pasa es que porque sustentan. Imagínate lo que le pasó a tal persona, no, ¿qué pasa? No, imagínate que se enfermó, se le murió el hermano.
No, Eso es eso poco. fue por alejarse de Dios. Dios le está jalando las orejas. Y es como de... O sea, que están predicando. O sea, el Dios que dice la Biblia, el Dios del Nuevo Testamento, pues yo no lo veo predicado. Y sustentan esas teorías de ellos de que si te va mal, o sea, enfermarnos, todos nos enfermamos. Fracasar económicamente, todos podemos fracasar. O sea, eh, no podemos creer que el amor de Dios o que la bendición o que la compañía de Dios está condicionado a que si le servimos o a que si somos fieles diezmadores o fieles asistentes, porque no importa que usted lleve la vida que lleve, eso sí, ¿no? Usted puede ser. Mientras usted venga aquí todos los domingos a culto, usted está bendecido. No importa que cuando sale de la iglesia va y trata mal a la familia, es mal testimonio. No, porque a veces dentro de las iglesias también se vive eso de cumplir con ciertas normas, tapar ese miedo, el miedo a que Dios no me bendiga, el miedo a enfermarme, el miedo, no, pero yo cumplo el domingo, o yo voy al culto de jóvenes, o yo voy a tal reunión, listo, ya yo cumpliendo, Señor, no tengo por qué tener miedo. Y no es así. Y, o sea, ahorita que me estoy acordando, me acuerdo, hubo un tiempo que había una canción que estaba de moda y me acuerdo que esa canción me movía porque decía, Señor, cualquier cosa que estés haciendo en este tiempo, no lo hagas sin mí. Y me acuerdo que la canción era bonita, pero me estoy acordando Condicionante. lo que nos decían era como, si usted no lo hace, Dios va a levantar a alguien más y va a cumplir el propósito que tenía para usted y como que te decían como promesas, como que te va a ir bien, vas a ir a naciones, vas a hacer esto, vas a prosperar en esto. Y luego era como de, igual si usted no está dispuesto, Dios lo va a hacer, así sea con otra persona. Y uno como que a veces tenía como ese temor de, ¿será que yo Sí. no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Y como Sí, de, nunca era suficiente. nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Eso me parece terrible. Nunca era suficiente. Yo me acuerdo una época donde estábamos muy metidas en esa misma época del tema de que les contábamos de este pastor. Eso fue hace muchos años también ya. eh, Llegar a esa reunión de liderazgo donde nos evaluaban, porque esto era como una pirámide, literal, hay que decirlo. Para nosotras Se tenía que decir. se tenía que decir, era una pirámide donde usted era líder de cierta cantidad de personas, tenía que visitar, tenía que llamar, tenía que cumplir metas de bautizados, tenía que cumplir metas económicas en grupos bíblicos en casas. O sea, eso no, eso es otra cosa, eso es otro nivel. Y yo me acuerdo que yo llegaba a esas reuniones y llevaba mi carpetica y las gráficas, era con gráficas y todo, y lo paraban a uno. Fulana de tal, Angie Chona, sí, cuénteme, ¿cuántos amigos tuvo? ¿Y usted qué está haciendo en el grupo? Vea, ese grupo no avanza. Y vea estas métricas, y vea todas las reuniones de liderazgo. Y eran así. Y usted no sabe la atención que uno llega a sentir. Yo me acuerdo que yo llegué a odiar estar en el liderazgo. Sí. A mí me encanta hablar, que no se note. Sí. Me encanta predicar, me encanta compartir contenido, me encanta, o sea, lo disfruto. Siento que se nos da muy bien a las dos y a mí me gustaba mucho el grupo que yo tenía, era un grupo de jóvenes, lo disfrutaba, pero nunca era suficiente. Pues uno de los temas que queríamos tocar era que yo lloré. Ay, sí. Porque en eso de que servíamos era como que hay que servir en todo y si no hay ustedes y así uno no le guste. A mí no se me dan los niños, o sea, el único niño con el que yo tengo un aprecio y una relación diferente es con mi hermanito, pero yo no soy de jugar con niños, o sea, como de tener ese carisma, de dictarle clases a los niños y todo eso, o sea, no es lo mío. Y pues yo tenía como 14 años, entonces no, o sea, a mí no me gustaba eso. Y me pusieron a a cuidar los niños en los grupos bíblicos, Obligada. obligada. Y yo lloraba, yo decía, pero es que a mí no me gusta, yo no quiero, no, usted lo tiene que hacer porque es para Es Dios, donde porque Dios la ponga. yo, No es donde usted quiera estar, no es donde usted sea bueno, es donde Dios la ponga. O sea, dícese, donde no haya y hay una vacante, tome. ajá. Y era, para mí fue feo porque yo decía, a mí no me gusta esto y yo pues tenía que hacerlo. Yo igual lo hacía y como decíamos, lo hacíamos en el nombre de Dios, pero en el nombre de Dios también nos decían qué teníamos que hacer, así uno no quisiera o sí. Sí. Y yo me acuerdo que para mí era traumático porque a mí no me gustaba y yo lloraba y yo decía, Dios mío, yo no quiero. Y le decía, no, no me pongan y, sí, Y me más la ponían. Era como, ay no, Paulita, le decían Paulita. Ay no, Paulita, usted tiene que vencer eso son cosas suyas de su cabeza, usted hágale, mira aquí está el material. Y ella
con la resistencia, no quiero, pero ella lo hizo. Y a mí me pasó lo mismo, pero con el liderazgo, o sea, ya tomar el liderazgo de un grupo, tener que predicar, tener que hacer todo este trabajo, porque es un trabajo que lleva, yo tenía 15 años también, eso fue como en el 2010, 11, o sea, hace un montón. Estaba nueva en la iglesia, o sea, era como que yo decía, a mí me gusta esto, pero no me atropellen, o sea, no había necesidad de llevarme corriendo como una loca a hacer cosas que yo en ese momento sentía que me sobrepasaban. Y les aseguro que por muchos meses yo me angustiaba cuando llegaba la hora de esta reunión. Yo me estresaba, yo lloraba en las noches, de verdad, Dios lo sabe. Yo lloraba y decía, Señor, yo no quiero. No era que no quería el liderazgo, era que no me sentía preparada. Era una chica de 15 años, o sea, aprendiendo a vivir. ¿Yo qué le podía decir a un grupo de personas que habían parejas, señores de 50 años? O sea, era un grupo mixto el que me dieron y yo decía, yo no tengo la capacidad para. Lo saqué adelante, sí, porque todo lo que me propongo lo consigo. No, Dios es bueno. Dios es bueno conmigo. Sí, sí, igual pues uno tiene cierta gracia. Y lo saqué adelante, pero fue duro, no lo puedo negar. O sea, siento que a veces llevamos, o en las iglesias se lleva a las personas a un límite donde terminan saliéndose. Yo no me salí porque pues estaba muy arraigada a muchas personas, al lugar, pero en otras circunstancias yo digo, qué pena, pero yo me abro. Sí, a mí me pasaba, porque yo decía, no puedo. A veces yo no podía por tiempo. Más adelante, en otro capítulo, les estaremos comentando un poco más acerca de todo lo que dimos en la iglesia o todo lo que hicimos. Pero yo se decía, no tengo tiempo, no puedo. Pero mi cabeza me decía, no puedes decir que no, porque van a poner a otra persona. O te porque sentía uno culpable porque es como sí, le estoy diciendo no no, a Dios. adiós. ¿Sí? Y yo decía, como fuera, enferma, cansada, con trabajo, estudiando, trasnochada, como fuera. ¿Por qué? Porque tenía en mi cabeza ese no puedo decir que no. ¿Y por qué se dio? Por esa manipulación de... Muchos años en que vivíamos en esa dinámica. Es una dinámica tóxica. O sea, yo lo que les digo, ahorita estoy asistiendo a otro lugar y lo he tomado con más calma, lo disfruto grupos, disfruto la reunión, disfruto la alabanza, porque lo he tomado y lo veo desde otra óptica, tengo un criterio diferente, pero en ese momento, cuando yo estaba en el otro lugar, me sentía ahogada. Yo decía, hoy hay que ir a la iglesia, hoy tengo que tocar el piano. Confesión, me encanta la música, me gusta el piano, pero yo estaba en el piano porque no había más quien lo hiciera, prácticamente obligada. Yo decía, no tengo tiempo para practicar, no tengo tiempo para aprenderme canciones nuevas, pero como no había nadie más y yo no sabía decir que no, ahí estaba yo. Todos los cultos, dele, cansada como estuviera. Entonces, claro, eso ya ahorita, a esta edad, después de estar un largo tiempo alejado de todo ese sistema, pues digo, no, la verdad es que me liberé. Miren, Paula dijo, me salgo de la iglesia, se salió, y ella no tuvo remordimiento. Y a mí me pasaba que yo no me salía porque yo decía, no, le voy a hacer daño a la iglesia, porque pues yo tenía gente a mi cargo. Había gente que me conocía, o sea, pues me conocían, ¿no? Otras hijas de pastores y no... Bueno, eso lo contamos, ¿no? Que éramos hijas de pastores. Bueno. O sea, mi papá fue pastor... Un largo tiempo, pero también salió de esa denominación porque también explotado y en fin. Entonces, ¿qué estaba diciendo? De que no podíamos decir que no. No podíamos decir que no y estábamos en todo. Cuando salí de ahí fue que me di cuenta de que, qué libertad, qué tranquilidad. Y algo que me dolió, pero me lo esperaba. Me dolió, se me arrugó el corazón. Ni me sorprende. Ni me sorprende. Miren, yo me salí de la iglesia. Yo le avisé a otro pastor que estaba a cargo de la iglesia, pero no al pastor principal. Este era otro pastor, no del que estábamos hablando de todas estas historias, era otro. Porque obviamente también tienen la costumbre que cada tantos añitos van renovando pastores y eso es una cambiadera que ni fu ni fa, ni arraigan a uno, ni florece el otro. Bueno, es complicado. Entonces, esa persona, yo le comenté a este pastor y le dije, no, la verdad es que ya no me siento cómoda, vamos a tomarnos un tiempo con mi esposo. Y listo, se supone que debía darle la noticia o comentarle al pastor principal. Pues yo dejé de asistir y ustedes me preguntarán, ¿Angie te llamó? No me llamó. ¿Me fue a buscar a mi casa? No me fue a buscar a mi casa. ¿Quedó hablando de mí? No lo sé, ni tampoco quiero saberlo, pero probablemente sí. No lo sé. No lo sé. Solo Dios sabe. Solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que aunque le dediqué
13 años de mi vida al servicio en ese lugar. Realmente lo hice con mucho amor, con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho cansancio también. Al final de todo, ni un gracias. Ni un gracias. No lo hice. Yo no lo hice para la gente, o sea, para el servicio, no, lo hice para Dios, claramente. Pero después de haber dado tanto, uno espera que digan, bueno, entendemos su decisión, espero que Dios los bendiga, que me les vaya bien, busque dónde congregarse, no sea parte. No, un silencio absoluto. Y yo dije, gracias Señor, menos carga me da salirme de aquí. Porque obviamente ustedes no saben, fue una presión porque yo estaba condicionada que si salía de ahí no iba a ser bendecida. Hermanos, me iba a morir, me iba a ir al infierno. Pues no, salí de ahí, viví, renací, florecí, empecé nuevas cosas, nuevos... ¿Aprendiste? Sí, ay, porque otra cosa, desde el altar, una vez lanzaron una palabra imprecatoria, no mentiras, yo me acuerdo, fue una palabra que ni siquiera la escuché yo directamente, sino mi esposo, de esa persona diciendo como de, ese siento de Dios, esas personas que se están alejando, o sea, nosotros, mi esposo y yo estábamos soltando poco a poco el liderazgo, ¿no? Y utilizó el altar para decir esos que se creen disque emprendedores, porque yo tengo un emprendimiento con mi esposo, que ya casi es una empresa, y que se creen, y yo, ¿cómo así? O sea, que si nosotros fuera de Dios, que no, o sea, fuera de esa denominación no íbamos a hacer nada. ¿Y saben qué? Pues Dios nos bendice. Y Dios me ha dado trabajo, y Dios me ha abierto puertas, y Dios nos permite hacer estos espacios, nos permite crecer profesionalmente. Entonces, es como que a la larga es más esa presión y ese montón Sí. de pensamientos y de, sí, de palabras condicionadas que hacen que uno se mantenga como en una jaula. Es como una jaula de oro, pero sigue siendo jaula. Sí. Y otra cosa que estabas mencionando, que es muy importante, en esa iglesia, y no sé si ustedes han ido a otras iglesias, sí se usaba el altar para echar pullas, Ay, sí. para hablar de, o sea, uno sabía. Y uno a veces conocía la situación de otros hermanos de la iglesia y uno dice, esta le están echando No, puya a tal persona. Uy, terrible. Y nosotros, claro, como no estábamos en el liderazgo, pues era mucho más fácil, claro, prum, la pullita, le cayó a fulana. No dicen nombre propio, pero sabemos para quién es. Y eso me parece terrible. O sea, usar la palabra de Dios, o sea, yo sé que Dios habla a través de su palabra y que nos hace reflexionar, nos hace, pero habían cosas de cosas que uno decía, esto tiene cierta intención y cierta malicia para la gente, o sea, Claro. para el que estaba Y escuchando. lo peor es que creen que uno no se da cuenta y todos nos miramos así como que yo miraba ya, Ajá. para aquello. Bueno, entonces ya, pues como para ir aterrizando y ya terminar como este espacio, vamos a hablar un poquito de las reflexiones que sacamos acerca de esto que vivimos, porque igual, como les decíamos, no solamente queremos como, vamos a hablar del tema, no, sino pues aterrizar las ideas y dar pequeñas reflexiones acerca pues de lo que De estas vivimos. vivencias, sí. Yo, después de haber vivido todo esto, que, o sea, sí marcó nuestra vida porque éramos adolescentes, éramos jóvenes y yo decía, ¿por qué yo permití esto? ¿Por qué? Yo decía, yo lo hacía por amor a Dios, lo hacía a veces por amor a la gente y soporté muchas cosas en nombre de Dios y yo decía, bueno, al fin de cuentas, muchas cosas de las que yo las hice con amor. Con amor. Entonces yo decía, bueno, hice esto con amor. Otras cosas que reflexioné después de esta situación es como a cualquier lado que voy, siempre es como voy a retener lo bueno, voy a quedarme con lo bueno y voy a desechar lo malo. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y siempre como intentar siempre ser consciente y como no tragar entero, porque yo decía, yo por qué permití esto, yo por qué no dije nada ante esto, y ahorita es como de, bueno, eso me ayudó a aprender y a decir, ok, a poner límites, o sea, es muy importante los límites, o sea, en ese momento no pusimos límites y nos dejamos envolver y llevar, y es como, bueno, ahorita yo sé que si esto está mal, pues yo no me voy a dejar que esto sobrepase o que si yo estoy incómoda pues no tengo por qué sentirme mal y que le estoy fallando a Dios, sino es como de, bueno, esto no está bien y si no está bien, o sea, es por algo, o sea, siento que eso me ha ayudado y también, o sea, nosotros
veníamos de no decir no y ahorita es como de poner límites, como de no, yo no voy a permitir esto no me parece, y ser conscientes, o sea, siempre como de yo creo en Dios, sigo con mi fe, pero pues ya no voy a tener esa fe ciega y como no cuestionar y no Exactamente. decir el líder, porque, o sea, yo no llamo a comer el cuento de que está el ungido de Jehová y si Dios lo escogió, pues es perfecto y se anda. No, o sea, también es un ser humano Persona, y comete errores. ajá, y yo como que, bueno, ahorita voy a quedar con esto, voy a desechar esto, si no me siento bien, pues voy a poner mi límite. Y eso siento que yo me quedo de esta experiencia. Sí, yo también iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo de no comer entero, siempre como desarrollar Es un un ojo filtro. crítico y tener un filtro para las cosas. No solo en la iglesia, en el trabajo, con las amistades, con la familia, con todos. Es algo que uno tiene que desarrollar. Como estuvimos tan metidas en la iglesia, pues eso se no creció o no las aprendimos a poner a tiempo, pero siempre un ojo crítico, ¿sí? No está mal pensar diferente, o sea, no está mal poner como en una balanza lo que se dice con lo que está en la Biblia. No te estamos, o sea, no estamos diciendo, ay, ahora usted piensa lo que quiera y vaya. No, me están diciendo esto, me están predicando esto. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Dónde lo constatamos? En la Biblia. Usted va a su Biblia y dice, ah, bueno, si tiene razón lo que está predicando o no. Segundo, uno tiene voz. Dentro de la iglesia, uno tiene voz. No callarse. Si tiene la oportunidad de decirle a su líder, al hermano o al anciano o al pastor lo que usted piensa de ciertos temas, hágalo con libertad porque tenemos una voz y se supone que pues somos una iglesia y todos estamos trabajando para predicar, para crecer, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted ve algo que no le parece, no se lo calle porque usted se daña por dentro. A veces también nos callamos tantas cosas. Miren, después hablaremos de eso. Nosotros nos enteramos de un montón de cosas por estar tan dentro y tan en el liderazgo de unas cosas y nos callábamos. No, si a usted eso no le parece, coméntelo. No me parece sano, no con críticas, sino más bien cómo podemos mejorar, ¿sí? Cómo podemos crecer. El poner los límites básico, siempre poner límites. Es su tiempo, es tu tiempo. Ese fue algo que nosotros no entendimos. Yo pongo mi tiempo de servicio. Yo sé qué puedo dar y qué no puedo dar porque tengo una rutina, tengo familia, tengo trabajo. Hasta aquí puedo dar, hasta aquí no. Cuenten conmigo para esto, pero para esto no. ¿Qué pueden hacer? Pues buscar otra persona y no está mal porque pues mientras más sirvamos, más chévere, Sí. más crece la iglesia, más nos multiplicamos, más... Entonces, siempre saber que el tiempo de servicio lo ponemos nosotros. Yo decido hasta cuándo sirvo. Entonces son cositas que uno va aprendiendo en el camino. Fue un aprendizaje muy largo de 13 años. Debió ser más corto, pero bueno, aprendimos muchas cosas, se pasó bueno, Conocimos gente maravillosa, maravillosa. conocimos el Evangelio, creemos en Cristo Jesús. O sea, no podemos decir que todo fue malo, pero sí pudimos, y ahorita lo contamos con risa, pero ustedes no saben lo Hubo doloroso, lágrimas, lo hubo... herido, las heridas que estuvimos, lo que nos tocó sanarnos, volver a confiar en la fe cristiana, o sea, ¿sí? Ha sido un proceso, pero lo que queremos es evitar que usted se dañe, que usted no termine afuera haciendo cosas o que usted, sí, lo que queremos con esto es como que ustedes digan, uy, sí, voy a poner mis límites, voy a hablar con el líder, sí, porque igual el hecho no es dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dijo Pablo, no, sino poderse edificar. Ya para terminar, Paula, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Yo le diría, estás pendeja. ¡Despierta! No, mentira. No, ay, ¿qué le diría? Yo sé que le diría a la mía, No, yo le diría a mi yo del pasado. a mi yo del pasado como o sea, las cosas que está viviendo, o sea, yo le diría es como, o sea, como de no te dé miedo a hablar, no te dé miedo enfrentar las situaciones, porque pues no las enfrenté muchas veces, ¿sí? Y también le diría como de que no me tome, o sea, no es como que no me tomara en serio el servicio, Sí. sino como que no me tomara tan en serio muchas cosas que pasaron, ¿sí? Porque en medio de la manipulación, cosas que este tema no lo tocamos, habían como ciertas actitudes que a mí me hirieron de los líderes, que si uno no hacía lo que ellos querían, como que ley del hielo, y eso me hacía sentir mal porque yo era una niña, era una adolescente. Entonces como que no me tome en serio eso porque es como, o sea, es también gente rota, Sí, que también gente que también está tiene problemas. sí. Sí. Entonces como
no tenga miedo a hablar, a enfrentar las cosas y que no se tome en serio Sí, muchas cosas. muchas cosas que pasaron. Es como de, ya. No, yo le diría, porque yo lo pensé, yo dije, ¿qué le diría yo a la Angie de hace 10 años, veinteañera? Voy a cumplir 30. A la Angie veinteañera, yo le diría que me tomara la vida más despacio. Que que está bien servir, está muy bien servir, pero que priorizara mi salud física y mental. Porque ustedes no saben, enferma como estuve, allá estaba. Sí, yo también le diría, es como de a quién le importan las expectativas que tengan los Exactamente, líderes, que tenga el pastor, que exactamente. tengan los Mire, hermanos. ustedes no saben, Yo dije, vamos a hablar de las expectativas. No solo de la iglesia, sino de expectativas en general. Un temita que vamos a sacar adelante. Se me ocurrió. Que me priorice, que descanse, que duerma bien, que no me culpe, que no es que estudie. que estudie. No, porque el cuento de estudio es porque yo, como dedicaba tanto tiempo a la iglesia, me tocaba trasnochar y saqué a la universidad adelante. Ustedes no saben con qué sacrificio, lo hablaremos después. Entonces, me priorice, ¿sí? Que descanse, que no me tome en serio, que no soy una señora de 30 años que tiene que cumplir con todo. Porque así me sentía como una loquita corriendo por la vida. Yo sentía que la vida me estaba abandonando. Yo sentí que el tren arrancó y yo me quedé. O sea, pero no hablando, sino como esa sensación de que yo tenía que hacer, que usted tiene que brillar, usted tiene que... Es que, Y creo, claro. creo que otra cosa que le diría a mi yo del pasado es, Dios no te va a dar más ni te va a amar menos Ay, por sí. lo que hagas. Exactamente. O sea, exactamente. porque Como- yo ahorita entiendo, o sea, como Dios me ama y ya, o sea, pero antes era como ese miedo y esa culpa y es como, pues Dios nos ama, o sea, es Sí. amor puro y no importa si yo hago mucho y si yo estoy todo el día metida en la iglesia, O o sea, hago- Dios me va a dar igual, o sea, Exactamente. Entonces le diría eso. Abrázate, ámate, descansa y ve más despacio. Porque la vida es larga. Así se termine mañana. Igual la vida es larga. He vivido más años de... Sí. Entonces es como eso. Y bueno, pues ya hasta aquí este episodio número 1. No, hablamos, estuvimos un poquito serias, pensé que íbamos a estar más, pero es que es un tema complicado y realmente para nosotros es chévere poderlo hablar así y no desde el dolor, ¿sí? No quiero que lo vean como que, estamos resentidas". No, mijo, yo ya pasé esa página, yo ya estoy tranquila conmigo, con el cristianismo que vivo ahora, estoy tranquila con la vida que llevamos y es como poder mirar hacia atrás y decir, wow, vivimos esto, pero ahora estamos bien. Estamos bien. ¿Sí? Entonces, no, pues estamos agradecidos que hayan llegado hasta este punto del podcast, que nos hayan acompañado. Esperamos que dejen sus comentarios, que nos cuenten también sus experiencias. Sí, chévere. Escríbanos ahí y de pronto más adelante pues miramos a ver si hacemos otros videos de temas que ustedes consideren que también debemos tocar. Pues ha sido un gusto charlar con ustedes. De pronto después traemos cafecito, nos tomamos un cafecito, un vinito, alguna cosa. Si algo nos inventamos, porque esto hasta ahora empieza. Sí. Y los esperamos en el próximo episodio. Chao.